vamos a hablar de la mansión Winchester en San José, California. Y para quienes no lo conozcáis, os va a sorprender su historia. 49 chimeneas, 40 escaleras, 2 sótanos, 10.000 ventanas, 2.000 puertas, 13 baños, 6 cocinas y una ducha. Esta mansión es increíble, e increíble es su historia y sus misterios. Escaleras que se van empequeñeciendo a tu paso, ventanas donde puertas. Seguidme para conocer el misterio de esta casa, su historia y qué está sucediendo hoy en día con la mansión Winchester. El 1 de septiembre de 1939, en New Haven, en Estados Unidos, nace una niña en una familia. Esa niña se llama Sarah Lockwood Pardee. Aparentemente en una familia feliz, Sarah fue creciendo. A los 20 años conoció al heredero William Winchester. ¿De qué era el heredero? Bueno, William era heredero de los famosos rifles Winchester. Estos rifles fueron muy importantes durante muchas décadas. Sobre todo fueron importantes en la época del oeste. Eran prácticamente los únicos rifles de monopolio que tenía la empresa para proporcionar a todas aquellas personas en la lucha, sobre todo la conocida lucha del oeste contra los indios. William era el heredero de toda esta fortuna. Al casarse Sarah con él, pasó también a formar parte de esta enorme fortuna de los rifles. Además de este poder que tenía, estos rifles seguían vendiéndose en el mundo, con lo cual seguían teniendo beneficios. Sarah era feliz con William. Tras varios años de matrimonio, nace entonces su hija Annie. Annie era una niña muy deseada por el matrimonio, pero un día Annie se puso enferma y murió trágicamente un mes más tarde. Fue una enfermedad ocasionada por una alimentación pobre en proteínas y calorías, lo que mataría a Annie. Sarah se sintió muy culpable, pues no sabía que esto podría suceder. A principios de 1880, tras este fallecimiento de su hija, muere también su suegro, Oliver Winchester, y su marido un año después. William Winchester muere a causa de la tuberculosis. Sarah entonces recibe una herencia muy grande, unos 500.000 millones de dólares, y aparte todo el beneficio futuro que los rifles estaban dando. Pero Sarah nunca se recuperó de estas enormes tragedias tan seguidas que sucedieron. Primero su hija Annie, su suegro y ahora su marido. Sarah desde entonces decidió vivir en soledad. Cuenta la leyenda, un día Sarah acudió a una médium para preguntarle qué sería de su futuro. La médium le dijo que toda la fortuna que ella había heredado estaba maldita. Era un castigo por todas las muertes que causaron los rifles fabricados por la empresa de su marido durante la guerra. Sarah sentía que la perseguían, que la observaban por las noches desde una esquina. La médium estaba convencida de que había sido maldecida a causa de todas estas muertes que habían causado las armas, y le recomendó que se mudara a otro sitio, por ejemplo, a California. Y así Sarah lo hizo. Compró una casa prácticamente en ruinas en la localidad de San José, en la que durante 38 años estuvo construyendo y reconstruyendo constantemente, 24 horas al día. Aparte de todas las habitaciones, puertas y ventanas que os he estado contando, esta casa tenía aproximadamente 25.000 metros cuadrados. ¿Por qué creéis que siguió construyendo esta casa hasta su muerte? Bueno, pues la leyenda afirma que Sarah pensaba que manteniendo la casa en permanente construcción, ningún fantasma podría instalarse en ella. Sarah, que siempre iba vestida de negro, muchos de los obreros que lógicamente trabajaron en esa casa durante tantos años hablaban mucho del tema. Dicen que era una persona muy triste, cubierta muchas veces con una especie de tul sobre la cara, andando despacio, y que se sabía de memoria la casa. Una casa que si hoy en día visitamos, que es posible hacerlo en Estados Unidos, veremos que es una casa totalmente disparatada. Y es lo que tiene la casa Winchester. Tiene una arquitectura increíble e imposible.
Tiene pasillos laberínticos, puertas que dan al vacío, ventanas demasiado bajas o demasiado altas, muchas cúpulas e invernaderos, paneles de cristal, paneles de madera. Muchos tramos de estas escaleras tenían 13 peldaños, y el número de candelabros que estaban colgados en algunas habitaciones también sumaban 13. Otras historias cuentan que Sarah Winchester realizaba sesiones de espiritismo en una tétrica torreta de la casa, conocida ahora como el sombrero de la bruja. Lógicamente, por todos los vecinos, Sarah era una mujer excéntrica que el destino la había convertido en una persona muy fría, una persona que prefería refugiarse en su casa para dedicarse a diseñar sin descanso en lugar de hacer vida social. Toda la casa la diseñó ella y estaba constantemente pendiente de que todas estas obras se llevasen correctamente a cabo. No es fácil encontrar planos en internet sobre cómo es esta casa, pero es cierto que su estructura claustrofóbica nos da una especie de sensación y respuesta a lo que habría en la mente y en el interior de Sarah. Sin embargo, Sarah era una persona muy culta, era muy aficionada a la arquitectura, y el origen de su afición le venía de su padre, un carpintero que amasó una pequeña fortuna construyendo ambulancias durante la guerra. También era muy asidua de revistas de la época sobre arquitectura. Incluso encargó a la empresa de Tiffany las vidrieras de la casa. La casa combina el estilo de la reina Ana del edificio con cosas más modernas para la época como 3 ascensores o calefacción central. De hecho, hubo diferentes artículos periodísticos de la época que hablaban del taller de una mujer arquitecto. Ya no solo Sarah era la loca viuda que había sufrido una gran tragedia, sino que ahora era una importante arquitecta, al menos para aquellos que conocen de arquitectura. Pero vamos a hablar ahora de la historia real de los espíritus. Sarah creía firmemente que si estos espíritus se encontraban en una casa que no estaba terminada, se confundirían, aparecerían y desaparecerían. No querrían estar allí, porque al fin y al cabo no era una casa cerrada. Para ella los espíritus buscaban el hogar, buscaban quedarse en el momento y en el instante. Y al ser una casa sin terminar y muy confusa, a los espíritus no les quedaría otra opción que irse de allí. En la actualidad, la mansión Winchester es un monumento nacional en Estados Unidos y los visitantes pueden explorar sus recovecos y sus pasadizos a través de visitas guiadas. Son muchas las personas que dicen haber visitado esta mansión. Incluso los más creyentes dicen que se sienten extraños, que sienten que alguien les observa. Quién sabe si los espíritus o la propia Sarah Winchester que siga allí. Sarah muere el 5 de septiembre de 1922 con 83 años. Ella en muchas ocasiones pensaba que el haber construido esta casa la hizo sobrevivir tantos años. Sin duda Winchester es una de las casas más malditas del mundo. Y esto lo dicen muchos parapsicólogos o investigadores que les gusta ir a estos lugares de culto sobre el mundo paranormal. No saben si los espíritus de los rifles siguen en esa casa o si obviamente la propia Sarah está allí. De hecho, se rodó una película, La maldición de la casa Winchester, en el 2018. La película, más que ser terrorífica, lo que enseña es una contraposición al uso de armas, sobre todo la ley de Estados Unidos. Y hasta aquí el misterio de la casa Winchester. Me encantaría visitarla, ¿y a vosotros no? Nos vemos en la próxima sección de Hombres de Negro.